Estoy grabando. Bien, bueno, entonces, bienvenido Carlos Gamerro al taller de lectura de la Municipalidad de 3 de febrero, 15 de noviembre de 2021. Acabamos de leer Las Islas, aquí está, de Carlos Gamerro, y lo tenemos como invitado. Estuvimos 6 semanas, por lo menos, leyendo a 120 páginas, una lectura que nos llevó mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas reuniones, comentando capítulo a capítulo, y llegamos a la conclusión e invitamos al autor. Le cuento un poco a Carlos que venimos de leer, yo te lo mandé por mail, Carlos, leímos Lo vi. Sama, Opolov, leímos de todo, a 20 años luz del Sassorio, y llegamos a Las Islas y terminamos con Santa Evita a partir de la semana que viene que lo empezamos a leer. Así que bueno, bienvenido, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué se siente cuando te invitan a un lugar donde estaban leyendo un libro tuyo, este libro que ya tiene además varios años y varias ediciones, a charlar? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te invitan a estas reuniones? Recién cuando entré fue una sensación graciosa porque yo hago, digamos, este mismo trabajo digamos, de conducir talleres de lectura hoy en estos días también por Zoom, y de repente una situación extraña, porque digo, claro, pero ahora están hablando de un libro mío, entonces, y yo no estoy conduciendo, ¿no? De las mismas cosas digamos, o el tipo de reflexiones que aparecen en los talleres que yo conduzco de repente, era lo mismo, pero no era lo mismo. Nada. Exacto. Es como... Esa fue la primera sensación. Antes que nada, Carlos, sí, pasemos un chivo, porque vos 17:45 tenés un taller, ¿no? Sí, tengo, digamos, unos minutos de margen, pero sí, unos minutos antes de las 6 ya tengo que estar. ¿Nos querés contar de qué es, para dónde es y todo esto, para ver, para contarnos un poco, si a alguien le interesa o hacer correr la voz? Bueno, sí, recién cuando te escuchaba también del esfuerzo de lectura, y digo, no, por la extensión y todo, digo, bueno, tampoco van a asustar a los participantes de mi taller porque estamos leyendo Paradiso de Lezama Lima, que es una novela no solo famosa por lo compleja, sino también muy larga, así que le estamos dedicando 7 semanas. Y hemos estado en los grupos, digamos, tengo 2 o 3 grupos, en uno estamos leyendo a Borges, en otro estamos leyendo a Shakespeare, y en otro a distintos autores latinoamericanos. Es el que más se parece a este grupo que vos conducís, Rodrigo, solo que con autores de toda Latinoamérica, así que, incluyendo brasileños. Leímos Gran Sertón Veredas, que es una enorme novela brasileña de Guimarães Rosa, y un par de novelas de Clarice Lispector, también brasileña, y después El siglo de las luces de Carpentier, 100 años de soledad de García Márquez, Los ríos profundos de Arguedas, Bien. El entenado de Saer, que es una novela que en muchos puntos se toca con Sama, ¿no? Sama es una novela que también he dado en alguna otra ocasión. Así que bueno, sí. Son distintos talleres que este año fueron, y el año pasado fueron por Zoom. Calculo que si las cosas siguen más o menos bien, vamos a poder a ser mixtas el año que viene, es decir, presenciales para los que puedan venir y por Zoom. Bueno, ahora sos vos. Que están lejos, porque hay gente que hace... Sí. Bueno, cuéntenme. Fue tu primera novela, tenemos un delay, disculpa. Esta fue tu primera novela, después de un intento de un libro de cuentos que ahí te andaban rebotando, lo pudiste editar, y después tu primera novela, 600 y pico de páginas. Vos no estuviste en las Malvinas, pero algo te convocó a estar dentro de la literatura de guerra de la Argentina, decías en alguna entrevista, y que no había como background, no había experiencia, no había mucha literatura sobre la guerra, y vos te sentiste igualmente justamente impelido a explorar esta literatura. Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, a ver, no es una pregunta difícil de responder en cuanto al impulso narrativo, digamos.
yo soy clase 62, o sea, es la clase que fue a Malvinas, sobre todo, ¿no? Algunos de la clase 61, pocos, digamos, de los conscriptos, por supuesto estoy hablando, dejando de lado oficiales y suboficiales, y después mayormente clase 62 y clase 63. Yo, como estaba con prórroga universitaria, no había hecho la colimba, entonces, bueno, no me tocó, pero me podría haber tocado. Es decir, la sensación no es... y entonces yo muchas veces digo que es una novela autobiográfica, pero al revés, no de lo que viví, pero de lo que podría haber vivido, y hasta cierto punto, casi por momentos siento, debería haber vivido. Es como si el destino hubiera seguido otro camino, pero a mí me acompañó durante muchos años la idea de, bueno, y si yo hubiera hecho el servicio militar poco después de salir del colegio, porque me tocaba hacerlo. Después, de hecho, hice, por suerte, pocos días, me tocó en Comodoro Rivadavia, pero no fueron más de 10 días. Pero por una cuestión de salud. Pero yo digo, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Quién sería yo hoy si hubiera ido a Malvinas? Digamos, en principio empezando por si sería alguien, porque por ahí me podría haber muerto, como tantos muchachos de mi edad. Y creo que yo muchas veces digo que la ficción no es solo algo que hacen los escritores o que leemos los lectores, es algo que nos acompaña siempre cuando pensamos otras posibilidades, ¿no? Para nuestras vidas y las vidas de quienes conocemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de seguir esta carrera sigo esta? Si en vez de esa tarde ir al cine y encontrarme con la persona con la que luego me casaría, hubiera ido, no sé, a tomar algo con un amigo, jugar al fútbol. Y en algunos casos, digamos, se impone con mucha fuerza, ¿no? Esta idea de, bueno, la única guerra internacional de la Argentina digamos, en ese momento 100 años de historia, ahora 140. Me podría haber tocado a mí. Hablé, conocí gente digamos, muchachos que fueron antes, y sobre todo una vez que decidí hacer la novela empecé a buscar y activamente, ¿no? Excombatientes, hablar con ellos, entrevistarlos. Eso en cuanto a lo más personal, ¿no? Y después creo que, bueno, digo, no voy a abundar sobre lo obvio de lo que significó la guerra, no solo para la historia, digamos, que también viví, digamos, de modo muy intenso y muy doloroso de la dictadura, sino creo que también hay como mucho, quizás todo lo que sucedió en la breve historia de nuestro país, de alguna manera culmina en Malvinas o se ilustra, ¿no? A partir de Malvinas, y también preguntándome, bueno, ¿qué significan? ¿Por qué esas islas han sido, son, seguirán siendo tan importantes para nosotros, ¿no? ¿Qué representan? ¿Qué fantasías, qué ilusiones, qué deseos Que queda muy depositamos en claro en ellas? en todos los lugares donde se ve las islas, ¿no? Desde una mancha en el techo, hasta una mariposa, hasta el té de Rochard, de todo, de todo, de todo. Ha pasado por todas las interpretaciones que íbamos rescatando de las Malvinas. Así que bueno, nada, hemos transitado también por esto, y vos decías, bueno, si no hubiese sido persona porque me hubiese muerto, entonces no hubiese podido escribir, y pensaba que bueno, no estuviste ahí, pero tuviste quizás, no sé si decir pesada carga u obligación, o no, o deseo, creo que nos cabe mejor, de asentarlo, de documentarlo en una ficción, si se quiere. ¿Cómo lo sentís vos? Sí, bueno, también es cierto, digamos, ahora lo voy a tomar de un lado, digamos, menos personal, menos dramático, más artístico y más de una elección, porque, digamos, si fue una obligación autoimpuesta, ¿no? Eso también siempre lo tuve consciente. Es distinto, por ejemplo, a lo que puedes sentir, eso también he conocido a muchos, y de algunos, digamos, me he hecho amigo de excombatientes que sienten como, bueno, una especie de deber
hablar de eso, escribir o hacer algo con eso que le sucedió, y ni hablar de, digamos, la vivencia de sus compañeros, ya sea los que murieron o los que después, digamos, en la guerra misma o después, o los que tuvieron secuelas, fueran físicas o psicológicas. Como escritor también lo que me pasó en aquel momento es pensar, bueno, esto está lleno, digamos, desborda de historias increíbles, ¿no? Y había poco hasta ese momento. Digo, estaba la novela de Fogwill, básicamente, Los Pichiciegos, y no mucho más. Y la sensación fue, bueno, acá hay un terreno, digamos, un mundo para contar, una cantidad enorme de historias, digamos, algunas ya dadas, otras que de alguna manera empezaron a surgir cuando empecé a investigar el material, y dije, fue, digamos, una oportunidad, digamos, también me pasó que empecé a escribir y empecé a tomar notas y a imaginar situaciones, y fue como que fui, digamos, podría decir, poseído por ese material, esas historias, esos personajes. Una novela que no podía parar de escribir. De hecho, digamos, ya sé que es larga, pero podría haber sido más larga aún. De hecho, digamos, en el proceso de corrección saqué todo lo que pude, ¿no? También me di cuenta en un momento que es una clase de novela que, digamos, no hay un principio claro de economía, como en otras novelas, que uno dice, bueno, hay que sacar todo lo que se pueda y ajustarla lo más posible. Es una novela un poco así, desbordante, y en un momento le había planteado a un editor, che, ¿podría sacar 100 páginas? Me dice, sí, podrías, pero ¿para qué? Claro. ¿No? Si está bien Bueno, así. ¿cómo se coló en la escritura Tamerlán, Las Torres y el asesinato en una novela, entre comillas, de Malvinas, se llama Las Islas, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí adentro de tu cabeza? Bueno, Rodrigo, el tema es que en realidad, ahora tendría que revisar todo lo que dije antes, porque corresponde al momento en que de alguna manera se metió Malvinas en la novela. Pero fue al revés, yo tenía ganas de hace un tiempo antes de escribir una novela policial, estaba como muy fascinado con la policial negra, ¿no? Que aparte es un género que ha tenido mucha repercusión, mucha vigencia en nuestra literatura, mucho eco, ¿no? Con autores como Piglia, pero también de alguna manera uno puede encontrar aspectos de la novela negra en autores como Walsh, ¿no? Operación Masacre, perfectamente podría ser un título del género, ¿no? Y en algún momento en esa novela con, digamos, crímenes, asesinatos vinculados necesariamente en nuestro país y en la época en que yo estaba pensando en todo esto con la dictadura, se me metió Malvinas. Una vez que metió Malvinas hizo el efecto como que vos señalabas hace un rato, digamos, una de las imágenes, no me acuerdo si ahora la mencionaste, pero seguramente quizás lo hicieron mientras leían la novela, es la de pólipos que se extienden, ¿no? Como un cáncer. Sí. Y lo ocupan todo. Y eso que de alguna manera creo que pasó en nuestra historia digamos, con la figura de las islas o los significados, los sentidos de las Islas Malvinas, también le pasó a la novela, digamos, que entraron las islas y empezaron a ocupar todos los espacios. Pero también me interesaba, digo, la novela yo la empiezo a escribir, la transcurre en el 92, la empiezo a escribir en el 92, y estábamos transitando los primeros años del menemismo, ¿no? Que también implicó un cambio muy grande, y sobre todo mientras estaba sucediendo, digamos, tratar de entender lo que estaba pasando fue un desafío. Y ahí, digamos, toda esa trama con ese Puerto Madero que, dicho sea de paso, todavía no existía, ¿no? Todavía estoy esperando que me pongan una placa, digamos, de fundador. Arquitecto, claro. En alguno de las torres o de los lofts reciclados. Pero bueno, digamos, tampoco es que tuve ningún don profético. Ya, el proyecto ya estaba, lo que pasa es que no había empezado todavía a realizarse, ¿no? Estaba todavía el
el puerto, estaba lo de la carabela de Colón y los festejos del 5º centenario de la llegada de Colón a América, eso sí, no sé Mirá. si algunos de ustedes lo recuerdan de haberlo visto, pero justo estaba en ese año, en 92. Y, y me interesaba, por otra parte, también, y en eso la distancia temporal de 10 años de la guerra, fue también algo que, digamos, no sé si llamarlo una decisión, porque medio que se me impuso de entrada. Me interesaba también escribir, no limitarme a lo que vivieron, digamos, los chicos de la guerra, como se los llamaban en aquel entonces, los soldados en el campo de batalla, sino lo que fue el regreso, este terrible regreso sin gloria, este regreso escondido, y cómo después se fueron insertando o no, adaptando o no, ¿no? A vivir en sociedad cuando prácticamente los agarró la guerra a los 17, 18, 19 años, cuando todavía no acaban de salir del secundario, ¿no? No habían, digamos, formado familia, digamos, encontrado un trabajo, empezado una carrera. Recordemos también que el siempre insuficiente, pero digamos gradual reconocimiento de los excombatientes, ¿no? de un estatus especial, de pensiones, vino después. ¿No? En los primeros 10 años la tendencia fue a relegarlos, olvidarlos u ocultarlos. ¿No? Porque Entonces, primero fueron al hospital, después fueron al Borda, después, bueno, y después invisibilizados. Y aprendieron a hacer lincheras allá, dice el narrador en una sí. parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso, digamos, de alguna manera implicaba una doble trama, si querés, una trama que aparte, como digamos, yo creo bastante en cómo los géneros literarios ordenan, digamos, un poco la escritura y la lectura. Digo, bueno, es una novela bélica en el 82 y una novela, digamos, policial de alguna manera en el 92, y me interesaba ver cómo interactuaban esos dos géneros, ¿no? De hecho, sobre el final decís que estas dos historias, le haces decir a Felipe, son como una cinta de Moebius que se repite y se refleja a sí misma, la de las Malvinas, ayer y hoy, para ese presente, y la historia de Tamerlán, el hijo. Bueno, pero además con el tema de las islas, te fuiste como al Homo argentino, ¿no? La megalomanía de Tamerlán, de descubrir, de tratar de generar toda una especie de etnología sobre quién es el argentino. Recién hacíamos de vuelta el chiste si desciende de los barcos o qué tiene de pueblos originarios, de tratar de encontrarle un porqué a quienes somos. Pero bueno, más allá de eso, la última pregunta mía, y después yo abro, ya piensen, tienen todos un montón de preguntas seguro. En una entrevista dijiste que vos trabajás con los discursos, aplicado, que te interesaba trabajar con los discursos, creo que en una entrevista acerca de esta novela. ¿Cómo nos puedes explicar esto? Sí, bueno, es algo que de hecho lo he ido haciendo cada vez más, de modo más marcado. Pienso que, digamos, lo he sentido y lo he practicado, digamos, como decía, digamos, con mayor, de forma más radical o más sistemática en mis últimas novelas. De hecho, mi última novela, La jaula de los zonas, digamos, trata un poco también está basado en una historia real de un grupo de Onas o Selknam, como se llaman ellos, que fueron secuestrados en Tierra del Fuego a fines del siglo XIX y llevados a París y exhibidos en una jaula como caníbales en la Exposición Universal, ¿no? Cuando se construyó la Torre Eiffel. Y ahí, para cada capítulo, de alguna manera, busqué un estilo que tuviera que ver con ese tema y con cómo se escribía o cómo se hablaba esas cuestiones en aquel momento. Por dar un ejemplo, el primer capítulo que de alguna manera reconstruye la historia de la Exposición Universal de París y la participación argentina en la Exposición Universal con un pabellón que fue famoso en su momento, de gusto muy francés, para que no pensaran justamente que éramos indios. Bueno, ahí me metí con
tanto las novelas francesas de la época, como sobre todo los relatos de los viajeros argentinos, ¿no? Lucio B. López, Eugenio Cambaceres, u otros latinoamericanos como Rubén Darío, José Martí, que tenía las mejores descripciones de la Exposición Universal, aunque nunca fue. Y yo me di cuenta que para entrar en esa época, para sentirme parte de ella, para hablar desde el punto de vista de un personaje de esa época, con su lenguaje, con sus sentimientos, no me sirven los libros de historia. Yo tengo que ir a los documentos de la época, digamos. Hoy en día hay mucho que se consigue por internet, otras cosas, digamos, hay que buscar en archivos. Ya en las islas un poco había empezado, digamos, este diario del Mayor X, ¿no? Que mencionabas, Rodrigo, hace unos minutos, con esta idea argentina, de alguna manera, que creo que tuvo que ver con el imaginario de los militares, que íbamos como a colonizar a los colonizadores, y que llegaron a las islas casi, digamos, como una especie de ejército colonial un poco demorado. Y bueno, ahí, digamos, leí, o me basé en el diario de Darwin, ¿no? Cuando justamente hace su viaje por el mundo en el Beagle y llega sobre todo a la parte que recorre la Argentina, la Patagonia, Tierra del Fuego y las Malvinas. Y nada, bueno, al final justo escuché que estaban hablando cuando entré recién el cuento de hadas, por ejemplo, ¿no? Digamos, en las islas no es tan marcado porque hay un narrador de principio a fin, que es Felipe Félix, ¿no? Que cuenta en primera persona, entonces de alguna manera, salvo estos momentos que entran diarios o relatos de otros, ¿no? Es su voz y su forma de contar y su elección de lenguaje la que domina. En estas últimas dos novelas, bueno, la anterior a La jaula de los zonas es Cardenio, es una novela que transcurre en tiempos de Shakespeare y que, digamos, también tomé como punto de partida una historia verídica que siempre me fascinó, que es que Shakespeare escribió una de sus últimas obras teatrales basada en el Quijote, pero es una obra que se perdió, sabemos que la escribió, pero no ha llegado hasta nosotros. Entonces ahí me metí con todas las formas textuales, digamos, de aquella época, de aquella cultura, ¿no? Que las obras teatrales, la poesía, las cartas, las conversaciones, y de nuevo, digamos, mi entrada en ese mundo fue a través de los textos de aquella época, ¿no? En ese sentido, la literatura está hecha de palabras y la textura verbal de una época creo que es la mejor manera de meternos, de Bueno, sentir, de vivenciar esa época, ¿no? En la literatura, por supuesto, las artes plásticas tienen su manera, la música tiene la suya. por supuesto. Cada arte tiene su material y bueno, tiene que manejarlo como puede, de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y nada, iba a preguntar algo, pero si puedo colarlo, lo que van a decir los compañeros y las compañeras, abrimos el micrófono. Quien quiera, o levanta la mano así, o levanta la mano virtualmente, y empezamos a seguir dialogando con Carlos. Nadie se anima. Dale, Graciela, yo sé que vos te animás, dale. Dale, te esperamos. Mientras Graciela va pergeñando la pregunta. Ahí Cavadini. Si no tengo que mandarlos al frente. Ahí volví. No tiene wifi, Cavadini. Silvia no tiene wifi. Después le mandamos la grabación. Vos contás Graciela. todo este trabajo de investigación, que amén de lo que nos queda a nosotros, que es maravillosa tu obra, para vos también es sumamente enriquecedor poder adentrarse en toda esta investigación, porque te enriquece muchísimo contextualizar cada novela de esa manera. Sí, efectivamente, Graciela, es muy cierto lo que decís, y es un poco como trabajo. Creo que también por eso el género, digamos, donde más cómodo me siento escribiendo ficción es la novela, porque me permite crear un mundo y habitarlo durante años,
¿no? Digo, las islas fueron, desde el momento en que, sin contar los años de preparación, digamos, de entrar en tema, tengan en cuenta que era mi primera novela, de hecho, yo había escrito una novela antes muy mala, que por suerte nadie me publicó, ¿no? Creo que por suerte también logré destruir todos los ejemplares. Ya algún editor te la va a pedir. No, porque no la tengo, la destruí. Ah, total, como sábado. No. Mando. Sí, había dos o tres personas que habían recibido copias de mi parte, pero bueno, yo me encargué de ellos. Al estilo Tamerlán. Esa podría ser, no la voy a escribir yo, pero podría ser algún argumento para una novela. Un escritor que escribe una novela malísima y después tiene que encontrar y destruir a todos los ejemplares que ha repartido. Pero bueno, justamente creo que eso, digamos, explica todavía mejor lo que quería decir. Teniendo detrás una novela mala, yo, digamos, no estaba muy seguro, digamos, qué iba a pasar. Al mismo tiempo sentía la fuerza del material y estaba muy entusiasmado escribiendo, ¿no? con las islas. Pero sí, de alguna manera, digamos, en los años de preparación y los más o menos 3 años y medio que me llevó la escritura, digamos, desde el momento que dije, bueno, capítulo 1 arranco, hasta que llegué al final, era casi una vida más intensa que la vida que estaba viviendo, digamos, fuera de las horas de escritura o de trabajo en la novela. Te quiero contar. Es de mucha intensidad y de mucho compromiso la escritura de ficción para mí, y la verdad que lejos de ser, digamos, no niego que es un trabajo, pero es un trabajo que da mucha felicidad, y el problema más bien es cuando se termina, y uno dice, y ahora tengo que volver a la vida de todos los días. Yo te quiero contar que a mí me enganchó de entrada la novela, pero aparte me pasó algo muy curioso, que a medida que empecé a leerla, empezaron a llegar a mí excombatientes. Yo llamaba a un plomero y resulta que el plomero se ponía a contarme que había estado en Malvinas. Venía un hijo de mi hijo, todo así, me empezaron a aparecer que antes a lo mejor no los vería, y a partir de la novela empezaron a tomar cuerpo alrededor mío, así que fue algo muy, muy mágico. Mira qué bueno, pero sí, pasan esas cosas, ¿no? A veces uno lo puede pensar, como bien decís, estoy totalmente de acuerdo, como algo mágico, o quizás el que cambia es uno, ¿no? Cambia la mirada, cambia la sensibilidad. Exactamente, ¿no? Empieza a ver y a escuchar, ¿no? Sí. Y yo creo realmente que para una situación, cuando uno también viaja a otro país, otra cultura, no hay mejor entrada, digamos, en ese otro mundo que la ficción, digamos. Una buena novela te va a permitir una entrada, una conexión, una vivencia que difícilmente, digamos, bueno, por supuesto, la experiencia directa, digamos, de estar, de hablar, es irreemplazable, pero lo que más se le parece es una igualmente intensa experiencia de ficción. Incluso también, digamos, hay que tener en cuenta que digamos, para mí era un gran enigma, era cómo la iban a leer los excombatientes, ¿no? Porque aparte yo no hago un culto del heroísmo, ni una cosa así de veneración, ni tampoco soy particularmente respetuoso. Yo siempre digo que el respeto puede ser genial en la vida cotidiana, pero para escribir ficción no es una muy buena fuente de inspiración. Si uno se preocupa de respetar a todos, no. ¿Y cómo lo recibieron ellos? Pero muy bien, muy bien. No tuve nunca ninguna reacción adversa, y todo lo contrario, digamos, una sensación de gratitud, de sentirse, digamos, comprendidos. También me pasó que alguno me dijera, me pareció buenísima tu novela, y me dice, y no porque soy excombatiente, porque me pareció buenísima. O sea,
Y después otra cosa que también me pasó, que fue una novela que tuvo mucho impacto en lo que podría ser, digamos, no sé si la generación siguiente, pero más jóvenes, ¿no? O sea, yo ya hoy, como todos los excombatientes, ya hace rato que dejamos de ser los chicos de la guerra, o dejaron ellos, y la generación, la así llamada generación de Malvinas, estamos rondando los 60 años, pero los que hoy tienen 45, por ejemplo, digamos 10, 15 años menores, se sintieron también, quizás por también el retrato que da la novela de los años 90, bueno, todo el cambio cultural que implicó el regreso a la democracia, y después ciertos cambios que se avecinaban y que yo traté de reflejar, incluso de anticiparme un poco. Yo digo, además de fundar Puerto Madero, también soy el que proveyó un servicio público de Internet a la Argentina, porque en el 92 no había todavía. Claro. Pero bueno, toda esta cuestión digital con los hackers y la realidad virtual, que ahora es parte de nuestra vida cotidiana, y de hecho estamos ahora, en este instante nosotros, hablando a través de esa realidad virtual. Las Islas creo que es la primera obra de ficción argentina que se mete a fondo con todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces también impactó mucho en lo que fue la generación, digamos, como decía, de gente un poco más joven, que se sintió, digamos, la sintió como propia la novela, ¿no? Eso creo que fue muy gratificante también. Exacto. Bien, sí, porque los primeros capítulos se enganchan mucho con estas torres dorada y plateada, esta cuestión futurista de Argentina, pero estaban en el 92, y el tema de los espejos y el hacker, y la verdad que sí, puede ser que en estas generaciones exactamente se haya enganchado mucho con las primeras partes, y después cambiando un poco el tono, la hondura de haber reflejado el hambre y la tortura en uno de los capítulos de los soldados en las islas, y después el bombardeo en el anteúltimo capítulo de la batalla de Longdon, ¿no? Que son dos capítulos que te conmueven hasta los huesos, realmente, pero cambia el tono, ¿no? Esta experimentación que decía sobre los discursos, pasa del discurso megalómano de Tamerlán y del discurso del género, del policial, de repente se mete a fondo con una cuestión bien verista, si se quiere, de lo que pasa en las Malvinas. Y además los manejos del poder, ¿no? Tamerlán que Ujú. maneja todo este poder, y los manejos que estamos viendo todos los días. Sí. Bueno, un detalle que puede ser interesante es que uno de los modelos para Tamerlán fue Donald Trump, Claro. ¿no? En aquel momento. De hecho, yo me leí, ya ni me acuerdo el título, pero una especie de estas autobiografías que se publican, digamos, que publican los famosos, los ricos y famosos en Estados Unidos, a la que son tan afectos. Me leí la biografía de Donald Trump, porque también, como Tamerlán es un magnate inmobiliario, dije, bueno, y justo en aquel momento yo había viajado a Estados Unidos por primera vez, así que me fui a ver la Trump Tower en Nueva York, y después hay un momento, no sé si se acuerdan, porque hacía la pasada, pero que en uno de los diálogos de Tamerlán y Felipe Félix, Tamerlán lo mira y le dice, pero Félix se asombra de que haya leído La razón de mi vida y Eva Perón, y el otro le mira y dice, ¿y usted a quién se cree que leo? ¿A Donald Trump? Ah, mira, Sí. no recuerdo. Aparece muy al pasar en la novela eso. Sí, Pero, sí. Además, y después cuando apareció Donald Trump dije, claro, me están copiando los personajes. Ahora Otra vez. es Tamerlán que se metió en la política. Además llegar Bien. a la cumbre del poder, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, ¿alguien más? Las Sí. chicas, ¿quién quiere? A ver, ahí, Flor. Florencia está pidiendo la Ya palabra. que justo estaba hablando sobre el cuento de hadas, ¿cuál es la interpretación del autor? Porque lo que me habrás escuchado decir, que a mí me parecía que es como que cerraba con el comienzo, que decía que una de las posibilidades que tiene es adaptarse al infierno. ¿Cuál es tu interpretación con respecto al cuento de hadas? Me pones en una situación difícil, Florencia, porque el autor no debería interpretar su ¿No debería? propia obra.
En realidad, creo que nuestro comienzo fue ejemplar, porque ustedes interpretaban y yo escuchaba y decía, asentía. Así es, claro, exacto. Básicamente, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Sí, me parece. Estoy tratando de hacer de cuenta que estamos hablando de un libro de otro. De otro autor. Pero sí, El libro creo que cierra, digamos, ese final con ese principio. Fue muy. Me acordaba cuando los escuchaba. No sé si saben que se hizo una adaptación teatral de Las Islas. Lo decís ahí en el prólogo, Claro, ¿no? Que te sirvió mucho para la revisión. claro, Pero sobre todo en para- la última edición, la que vos tenés, la de Daza, que dicho sea de paso, el año que viene, porque son los 40 años de Malvinas, se cumplen, van a reeditar Las Islas, no sé si le van a hacer, yo no voy a hacer retoques al texto, pero no sé si le quieren hacer algún retoque a la edición. Y después va a salir un libro que compiló un estudioso de mi obra, Rolando Bonpadre, que son desde las primeras reseñas que salieron con la novela hasta muchos artículos interpretativos. Incluso me pidió tener acceso a los manuscritos, así que creo que van a reproducir algunos de los manuscritos míos o de los mapas o de los cuadros, digamos, de todas las cosas con las que yo me ayudaba para escribir la novela. Eso tendría que salir el año que viene. Bien. Pero me acordaba, volviendo a lo que decía antes de la interpretación teatral, que hizo Analia Couceiro, una actriz que a mí me gusta mucho, de Gloria, ¿no? Y terminaba también contando el cuento y era realmente muy, muy emotivo. Y por otra parte, no sé, era como, ¿cómo termino la historia de estos dos personajes tan quebrados, ¿no? Arrasados, ¿no? Como Gloria y como Felipe, y que sin embargo, digamos, encuentran fuerzas para amar, para seguir viviendo, y al mismo tiempo que no fuera un final feliz, edulcorado, que minimizara los horrores que pasó ella, digamos, como desaparecida, torturada, presa y de alguna manera obligada a una relación tan traumática, tan confusa, ¿no? con el mismo hombre que la torturaba, pero que le salva la vida y que la humilla. Y bueno, un caso extremo de violencia masculina, un tema que también, al cual hoy en día se ha visibilizado mucho, se ha tratado mucho, y no solo en relación a la dictadura, sino en la vida cotidiana. Y me pareció, por otra parte, digo, hay algo que es más allá de la historia que le cuenta, ¿no? Que me gustaba esta idea del cuento de hadas al revés. Y esta madre que también, digamos, tiene que vivir digamos, con estas hijas que por un lado tienen como un lado simbólico, que se llaman Malvina y Soledad, que son de nuevo las islas, pero también son muy concretamente dos chiquitas, de las cuales ha tenido que ocuparse sola. Y por otra parte estaba la situación muy, muy concreta, muy pequeña, si quiere, muy íntima, de que Felipe no da más y ella le cuenta un cuento para que se duerma, como hacemos con los chicos, como hago yo con mi hijo de 9 años todavía hoy. Claro, Creo volver que a la Arrullo, volver... ese es el momento en que Felipe ya deja, aparte, no solo descansa de todo lo que le pasó, descansa de este papel de narrador, la que cuenta es ella. Y él escucha, y cuando ella dice la princesa se queda dormida, yo por lo menos entiendo que Felipe se queda dormido y por eso termina la novela ahí, porque nuestro narrador se durmió. Y tiene un merecido descanso. Se iba a quedar afónico, pobre Felipe Félix, contando las 700 páginas. Sí, nosotros damos esa interpretación, pasa además de unos capítulos anteriores con la droga del dolor, que le hace sentir el dolor de la pura vida y del dolor del solo vivir con su cuerpo, ¿no? Al éxtasis y de sentirse finalmente plenamente vivo, y cuando pasa estos dos estadios,
llega el momento de vuelta de la niñez, de la inocencia, del arrullo, del cuento, donde la historia, a pesar de ser horrorosa para la princesa, sí es pura fantasía y pura ficción. Que bueno, y él descansa pensando que lo de él ya ha dejado en el cementerio a los amigos y él ya puede descansar, ¿no? Descansar. Sí, esa despedida de los fantasmas es también fundamental para que pueda descansar, ¿no? Y también esto señalo una conexión, no es una interpretación, pero también Tamerlán en el final vuelve a su niñez. Y vuelve a la historia que le contaba a su mamá, donde también se transfiguraba la realidad y la realidad horrible de vivir en un campo de concentración y de exterminio, más allá de que él estuviera del lado de los malos, digamos, de los oficiales nazis. Pero como niño, digamos, y la madre también le cuenta una historia en la cual digamos, todo eso se embellece y se disimula, ¿no? Un poco también como la vida es bella, ¿no? Sí, que todavía en esa época creo que no, ¿viste? No se había hecho. Pero, ¿qué iba a decir? No, y también, digo, esto no hace falta que se los diga, todos vivimos en este país que siempre está a punto de transformarse en el país del cuento de hadas y nunca sucede, ¿no? Tarde o temprano uno dice, bueno, hay que vivir en la charca de los sapos, porque el palacio no termina de levantarse, el palacio de oro, marfil y diamantes. Exacto. Carlos, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Así le hago cualquier cosa. Bueno, lo último, Carlos, vendenos el Ulises de Joyce, que sabemos que vos has dado todas estas clases de Ulises, y por ahí sobrevolaba la irrespetuosa idea de encararlo nosotros, sin más que yo con una lectura hace un tiempo del Ulises, todavía sin leer, acompañado con tu libro, pero bueno, quizás aventurarnos. No sé, ¿cuántas veces diste este curso en el Malva? No, en el Malva di una vez el curso completo, que deben haber sido unos 4 meses, y de las desgrabaciones del cual después surgió este libro, ¿no? Que yo me dije, bueno, me dijeron, no, tenemos las clases desgrabadas, quizás querés corregirlas un poco y editar un libro. Dije, bueno, claro, está bueno, ya con las clases, digamos, desgrabadas, tengo buena parte del trabajo adelantado. 2 años me llevó corregir esas clases desgrabadas, ¿no? Creo que hubiera sido más rápido si lo escribía de cero, pero bueno, sirvió por lo menos para engañarme y entrar en ese tema. Y después hice un curso más breve que fue muy lindo porque lo hice con, digamos, fue como una teatralización combinada con clases, y lo hice con Elena Tacisto, ¿no? Que recordarán muchos de ustedes, una de las más grandes actrices de nuestro teatro, una de las pocas que era capaz de decir los textos clásicos, digamos, con todo la calidad y la hondura que merecen. Con ella, de hecho, digamos, teníamos también con Alejandro Tantanian el proyecto de hacer Hamlet, y yo empecé a traducir Hamlet para ella, ella iba a ser de Hamlet, de hecho, que me pareció una idea genial, y justo se enfermó, y una obra como Hamlet, digamos, demandaba un esfuerzo físico que era superior a las fuerzas, al estado de salud de Elena, y entonces le propuse hacer esto de Joyce. Después, el curso de Joyce lo he hecho muchas veces, digamos, con mis grupos. De hecho, fue el primer curso. Yo empecé hace ya más de 30 años dando estos talleres de lectura con el Ulises. Era la poca conciencia de la juventud. Pero me dije, bueno, muchas veces me pasa, ahora me está pasando con Paradiso, para conocer un libro a fondo, digo, bueno, lo pongo en el programa, y entonces la obligación de
darlo, de guiar la lectura, y después la participación de la gente, los aportes, los comentarios, digamos, me dan muchísimo, ¿no? Aprendo tanto, yo creo, como quienes leen con mi guía. Y el Ulises, bueno, si están pensando en hacerlo el año que viene, es un año ideal, porque se cumplen 100 años de su publicación. Mira, Así que... Va a haber que hacerlo. Y yo creo que ¿viste? va a ser un año muy, muy joyciano. Es una señal. Sí, yo creo que son así como los excombatientes que aparecen cuando empiezan a las islas. Así que, y es una novela difícil, eso no hay duda. Yo digamos, el curso que hago solo el Ulises son como 6 meses que estamos leyéndolo, ¿no? Porque tiene la riqueza y la condensación digamos, de la poesía. Es una novela larga, pero aparte, en realidad, digamos, si uno la expandiera, sería digamos, la textura verbal que es habitual en las novelas, sería mucho más larga. Es como leer varias El problema novelas. es leerla en castellano, ¿no, Carlos? ¿Vos la leíste llegaste a leerla en inglés? Mira, yo la leo en inglés, y muchos años lo di en inglés el curso. Yo, digamos, siempre manejé bien el inglés, por suerte. Pero ahora, digamos, también estamos en un país muy joyciano, digamos. Hay cinco traducciones del Ulises al español, y 3 de ellas se hicieron acá en Argentina. Y la primera, de hecho, fuimos los pioneros. La primera traducción del Ulises al español se hizo acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? La de Sala Subirat, que hoy en día es la que publica Losada. Después está la segunda, fue la de Sabaloy, que es muy buena, que está en Cuenco de Plata, y la última, hecha acá en Argentina, está en Edasa, hecha por Rolando Costa Picasso, que es una edición que además tiene muchas notas, es una edición gorda en 2 volúmenes, y con muchas notas, que ayudan las notas también, ¿no? Porque hay muchas referencias que Joyce, a la historia de Irlanda, a la literatura inglesa o de otros países, o a cuestiones familiares de Joyce, personajes que él conocía, ¿no? Y que él lo pone en la novela y bueno, arreglate. Claro. Y eso que en aquella época no había Google, hoy en día todo se puede googlear. Pero, es verdad. Pero bueno, ahí tenemos. realmente yo siempre digo, yo lo he hecho muchas veces, de hecho lo hago con cierta regularidad, más o menos cada 3 años. Digo, he conocido gente que empezaba y de repente decía, no, esto realmente me cuesta mucho, no tengo tiempo, lo dejo. Sí, puede pasar, pero lo que nunca conocí es alguien que lo haya hecho completo, que el curso conmigo, digamos, que haya llegado a la novela hasta el final y después diga, no, la verdad que no era para tanto, no valió la pena. No, todo lo contrario, digamos. La gente dice, me cambió, soy como, no sé si soy otra persona, por lo menos soy otra clase de lector. A veces uno se enoja con Joyce. Eso quería que digas, Carlos. ¿No? A veces uno se enoja con Joyce, a veces se siente un tonto, pero bueno, Jung, ¿no? Que escribió un librito sobre Ulises, dice, yo a veces leyendo el Ulises de Joyce me siento un tonto, y era nada menos que Gustav Jung, ¿no? Las grandes mentes del siglo XX. Pero, digamos, y creo, por lo menos, que para eso mi libro, digo, ahora estoy simplemente repitiendo lo que me han dicho lectores, ¿no? Que realmente es una ayuda para una primera lectura de Ulises. Acompaña, ¿no? Y es lo mismo que yo he hecho siempre en los cursos, es acompañar a los lectores, y tratando de hacerles el camino lo más llano posible. Pero al mismo tiempo, bueno, no es del todo llano, ¿no? También algunas me preguntaron, bueno, pero ¿por qué voy a leer una novela tan difícil? Yo digo, bueno, ¿y un andinista por qué quiere escalar el Aconcagua? ¿Por qué no se contenta con el Champaquí? ¿No? Y bueno, uno como lector le gusta, digamos, ir aprendiendo, ir progresando, y el Ulises es una cumbre. Es un desafío, pero es un desafío maravilloso. Excelente, excelente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por también estas últimas palabras, por todo tu tiempo. Ya sé que ya tenés que entrar al otro curso, así que podés respirar un poco, tomar un poco de agua. Te súper agradecemos, te vamos a aplaudir desde acá, de cada uno, desde la distancia. Gracias a ustedes. Por las islas, por tu obra. Vamos a seguir leyendo, Gracias. sabemos que está La Jaula de los Zonas y todas tus novelas, así que están todos invitados a
a comprarlas y a leerlas. Así que bueno, hasta acá, Carlos, te agradecemos muchísimo tu presencia. y tus Un palabras. placer. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, muchas Muy gracias. Chao, bueno Carlos. conocerlas y conocerlos a todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estuvo entonces Carlos Gamerro. Mirá Norma está festejando como si hubiese gustazo, ganado el mundial. Nos salvó Graciela hoy. Un encanto. Bueno, un encanto, la verdad. Me Sí. gustó mucho, mucho, mucho. Sí. Muy buena. Muy ¿Cómo se abren a contar? Qué lindo que es eso. Se nos colgó Rodrigo. Nos colgó Rodrigo. muy Sí.